Ese día tenía hambre. No de esas que se pasan con agua, sino de esas que te queman el estómago y te hacen ver borroso. Llevaba horas en la misma esquina, con la mano estirada y la mirada baja. Ya no pedía con esperanza, pedía por costumbre. La mayoría de personas ni siquiera volteaban a verme. Para ellos era parte del paisaje. Como un bache más en la vereda. Invisible. Hasta que lo vi a él. Traje oscuro, reloj brillante, paso lento pero seguro. Se notaba que no tenía apuro, ni preocupaciones. Un tipo de esos que huelen a éxito aunque no digan ni una palabra. Se detuvo frente a mí. Le dije, como muchas veces antes. ¿Una moneda, jefe? Solo para comer algo. Él me miró, pero no como los demás. No con lástima. Tampoco con desprecio. Me miró con calma. Como si estuviera viéndome, de verdad. Y entonces dijo algo que, en ese momento, me pareció una burla. No te voy a dar una moneda. Te voy a dar algo más valioso, te voy a dar la fórmula que me hizo rico. Me reí. Pensé que era un loco más jugando a ser sabio. Con todo respeto, señor, lo que tengo es hambre, no una empresa. Pero él insistió. Sacó una pequeña libreta del bolsillo. Desgastada, con páginas marcadas y algunas palabras subrayadas. Me la puso en la mano. Léela. Aplícala. Cuando te funcione, me la devuelves. Yo lo miré con rabia. ¿Así que es usted de esos tacaños con disfraz de maestro? Le dije. ¿Le cuesta tanto soltar una moneda? Él no se molestó. Solo sonrió. Las monedas van y vienen. Pero una fórmula puede cambiarte la vida. Y se fue. Así, sin más. Sin mirar atrás. Me quedé ahí, con el estómago vacío y la libreta en la mano. Pensando que ese tipo era un idiota elegante. Que solo quería darme un discurso barato para sentirse mejor consigo mismo. Lo que no sabía, es que acababa de recibir la inversión más grande de mi vida. Pero antes de continuar suscríbete, porque a veces, las lecciones que más necesitamos, vienen disfrazadas de arrogancia. Y si te quedas, te voy a contar cómo esa libreta me sacó del suelo, y me enseñó a volar. Esa noche dormí con la libreta debajo del brazo. No por cariño, sino por rabia. Porque cada vez que cerraba los ojos, me venía a la cabeza la sonrisa de ese tipo. Esa mezcla entre sabiduría y superioridad que me dejó masticando frustración todo el día. ¿Quién se creía que era? Yo no quería filosofía barata, quería comer. Pero, entre la rabia y el hambre, la curiosidad me ganó. La abrí. En la primera página había una frase escrita con tinta negra, en mayúsculas. Si sigues esto, algún día me lo vas a agradecer. Bufé. Arrogante hasta para escribir. Pasé la hoja. Y ahí estaba. La fórmula de la libertad. 1. Gasta menos de lo que ganas. 2. Invierte la diferencia, sin falta, cada mes. 3. Aprende todos los días sobre dinero y sobre personas. Cerré la libreta. ¿Eso era todo? ¿3 líneas? ¿Esa era su gran fortuna? ¿Me hizo pasar hambre por esto? Pero por dentro, algo me picaba. Algo me decía que, tal vez, solo tal vez, ahí había algo más de lo que mis ojos podían ver. Volví a abrirla. En las siguientes páginas explicaba cada punto como si estuviera hablándole a alguien como yo, sin estudios, sin oportunidades, sin nada. Decía que gastar menos no era solo ahorrar, sino aprender a distinguir entre deseo y necesidad. Que invertir no era para ricos, sino para disciplinados. Y que aprender era gratis, si sabías dónde mirar. Lo peor de todo, es que tenía sentido. Y eso me molestó más. Porque significaba que mi problema no era solo la pobreza. Era también mi mentalidad. Por primera vez en años, no pude dormir. No por hambre, sino por una idea que me incomodaba profundamente. ¿Y si este tipo no era tacaño, sino sabio? Al día siguiente, no pedí dinero. Pedí papel y un lápiz. No fue fácil. Algunos me miraron raro, otros se burlaron. Ahora vas a escribir tus memorias, me gritó uno. Pero no me importó. Por primera vez en años, tenía una misión. Me senté en la plaza, con la libreta abierta y el lápiz temblándome entre los dedos. Escribí lo que decía la fórmula. Palabra por palabra. Y empecé a pensar, ¿cómo demonios aplicarla si ni siquiera tenía ingresos? Gastar menos de lo que ganas. ¿Y si no gano nada? Entonces recordé algo que decía el millonario en una de las páginas. Si hoy no puedes ahorrar dinero, al menos ahorra excusas. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Era cierto. Durante años, lo único que había hecho era justificar mi situación.
No hay trabajo. La vida es injusta. La calle no perdona. Y aunque todo eso podía ser cierto, también era una jaula que yo mismo había reforzado con mis pensamientos. Ese día, decidí hacer algo diferente. No grande. No heroico. Solo, distinto. Limpié los parabrisas de los autos con más energía que nunca. Sonreí, di gracias, ofrecí ayuda en los semáforos. Al final del día, tenía más monedas de lo habitual. No muchas. Pero algo era algo. Y lo más importante, tenía una intención. Compré un pan. Guardé una moneda. No parecía gran cosa, pero esa noche, al ver esa moneda solitaria sobre la libreta, sentí que algo dentro de mí se estaba moviendo. No era solo hambre de comida. Era hambre de cambio. Hambre de no volver a estar en ese punto nunca más. Empecé a leer en las bibliotecas públicas. A observar a los vendedores ambulantes que mejor les iba. A copiar hábitos. Me alejé de quienes me jalaban para abajo. Incluso si me dolía. A veces me cuestionaba si estaba perdiendo el tiempo. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba su rostro. La forma en que me miró. La seguridad con la que me dijo: te acabo de dar una fortuna. Y yo, recién estaba comenzando a entender su valor. Los primeros días no fueron épicos. No hubo música de fondo. Ni cámaras. Ni aplausos. Solo pasos torpes. Silenciosos. Pero firmes. Cada moneda que guardaba era un acto de rebeldía. Contra mi vieja mentalidad. Contra la idea de que siempre sería el de la calle. Contra ese susurro que me decía: no tiene sentido, nunca vas a salir de aquí. Y sin embargo, seguí. Aprendí a hacer más con menos. Un día vi a un vendedor de caramelos que los envolvía con frases motivadoras. Se los compraban como si fueran mensajes del cielo. Yo hice lo mismo. Conseguí dulces baratos, los envolví en papelitos donde escribía frases que copiaba de los libros de la biblioteca. Frases como: si estás vivo, todavía puedes ganar. Todo lo grande comenzó en pequeño. La pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. La gente empezó a notarme. Ya no era solo un vagabundo más. Era alguien con algo que decir. Algunas personas me daban el vuelto entero sin pedir el dulce. Otras volvían al día siguiente, preguntando si tenía más frases. Ahí entendí algo que jamás olvidé. Cuando entregas valor, el dinero llega solo. Con el tiempo, compré un cuaderno más grande. Ya no solo copiaba frases, ahora escribía ideas. Soñaba con tener un puesto propio, una pequeña venta fija. Y aunque aún no era rico, ya no me sentía pobre. Porque ya no era un espectador de mi vida, estaba construyéndola. Leí un libro de segunda mano sobre finanzas personales. Tenía páginas sueltas y manchas de café. Pero cada línea era oro puro. Hice cuentas. Anoté cada gasto. Aprendí lo que era un activo, un pasivo, una inversión. Y lo más importante, aprendí que la libertad financiera no se trata de tener mucho, sino de depender de poco. Mes tras mes, la diferencia entre lo que ganaba y lo que gastaba empezó a crecer. Y con ella, también creció mi confianza. Mi dignidad. Mi visión. Ya no solo quería salir de la calle. Quería demostrar que un consejo correcto, aplicado con disciplina, vale más que 1000 monedas regaladas. No recuerdo el día exacto en que dejé de dormir en la calle. Fue un cambio tan sutil, que simplemente, un día, no volví a ese banco de concreto que me había servido de cama durante años. Conseguí alquilar un cuarto diminuto, pero propio. Una cama, una silla y una mesa. Nada más. Pero para mí, era un palacio. Mi pequeño negocio de caramelos con frases evolucionó. Pasé de vender en la calle a tener un pequeño puesto en una galería. Pinté un cartel que decía: no solo vendo dulces, también esperanza. Y la gente lo entendía. Con el tiempo, ya no solo escribía frases de otros. Ahora escribía las mías. Frases nacidas de mi experiencia. Del dolor, del hambre, de las derrotas, pero también del aprendizaje. Increíble cómo cambia la vida cuando tú cambias. Mis ingresos ya no eran inestables. Podía ahorrar con disciplina. Invertí en mí. Hice cursos gratuitos. Aprendí sobre marketing, ventas, finanzas básicas. Y cada vez que sentía miedo, abría la libreta vieja y volvía a leer la fórmula. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia. Aprende todos los días. Era mi mantra. Mi brújula. Un día, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de algo que me hizo llorar. No de tristeza. De gratitud.
Había pasado de no tener ni una moneda, a tener un colchón de ahorro. No era millonario. Pero era libre. Libre de pedir. Libre del miedo. Libre de la excusa que me ataba a la calle. Y entonces lo supe. Tenía que devolver la libreta. Tenía que buscar a ese hombre. No porque me la pidiera, sino porque ya era el momento de cerrar el ciclo. Él me dio una semilla, y yo la convertí en árbol. Era hora de entregarle el fruto. Así que, un día, con los nervios apretándome el estómago y la misma libreta en las manos, caminé hasta el parque donde todo había comenzado. Lo vi. Sentado en el mismo banco. Igual de elegante. Como si me estuviera esperando. Respiré hondo, y me acerqué. Ahí estaba. Sentado en el mismo banco, con el mismo porte, la misma calma. Como si no hubieran pasado años, como si supiera que iba a volver. Me costó acercarme. No por miedo, sino por emoción. Tenía tanto que decirle, y al mismo tiempo, sentía que ninguna palabra sería suficiente. Me detuve frente a él. No me reconoció al instante. Lo noté en su mirada. Así que saqué la libreta. Esa libreta vieja, arrugada, pero intacta. La puse sobre sus piernas, y dije: «Usted me la dio, hace años. Me dijo que la aplicara, y que cuando pudiera, se la devolviera». Sus ojos se abrieron. Sonrió, pero esta vez, distinto. No con condescendencia, sino con orgullo. «¿Eres tú?», murmuró. Asentí. Yo era el que lo llamó tacaño, le dije, sonriendo. El que quería una moneda y no entendía que me estaba dando 1.000.000, sin billetes. Él tomó la libreta con cuidado, como si fuera un tesoro. «Nunca dudé que volverías. La diferencia entre los que cambian su vida y los que solo se quejan, es una decisión. Y tú la tomaste». Saqué una pequeña caja de mi bolso. De esas que guardas para ocasiones especiales. Se la entregué. «Ábrala». La abrió. Dentro, una simple moneda. Vieja, sucia, sin valor comercial. Pero simbólicamente, era todo. «¿Qué es esto?», preguntó. «La moneda que no me dio aquel día. Y gracias a eso, me obligó a mirar hacia adentro. Esta moneda representa lo que pedí, pero también lo que nunca necesité». Guardó silencio unos segundos. Y luego dijo algo que me marcó para siempre. «Las monedas pueden alimentar el estómago, pero solo las ideas alimentan el alma». Nos quedamos en silencio. Él mirando la libreta. Yo, mirando el cielo. En ese instante, entendí que ya no era un vagabundo. Ni un sobreviviente. Era un hombre con historia. Con propósito. Y todo, por una lección que no quería recibir. Después de ese día, no volví a ser el mismo. No porque ganara más dinero. Ni porque dejara atrás la calle. Sino porque entendí lo que de verdad significa ser rico. La fortuna que él me dio no tenía forma de billetes ni cifras en una cuenta. Era una fórmula. 3 líneas escritas a mano que tenían más poder que una herencia entera. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia. Aprende todos los días. No se trataba solo de administrar dinero. Era sobre administrar mi vida. Porque cuando aprendí a gastar menos, también dejé de malgastar mi tiempo. Cuando comencé a invertir, no solo fue en activos, sino en hábitos. Y cuando decidí aprender cada día, entendí que la ignorancia era más cara que cualquier deuda. Esa fórmula me reconstruyó desde adentro. Hoy camino por las calles con la cabeza en alto. No por lo que tengo, sino por lo que soy. No por cuánto ingresé este mes, sino por cuánto crecí. He conocido a personas con millones que viven con miedo. Y a otros, con lo justo, que viven con paz. Yo fui ambos. Y aprendí que la diferencia no está en la cuenta bancaria, sino en la mentalidad. ¿Sabes qué me preguntan ahora? «Oye, ¿de dónde sacaste tanta disciplina? Oye, ¿quién te enseñó todo eso?». Y yo solo respondo: un millonario que no me dio una moneda, porque me dio algo que no se puede gastar, sabiduría. A veces la vida no te da lo que pides. Te da lo que necesitas. Y si tienes el valor de aceptarlo, incluso cuando parece injusto, esa decisión puede cambiar tu destino. Así que si alguna vez alguien te ofrece una idea en vez de una ayuda, no la rechaces. Tal vez esa sea la verdadera fortuna que estabas esperando. Ahora suscríbete. Porque esta historia no es solo mía, también puede ser la tuya. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a cambiar. Nos vemos en el próximo capítulo de Tu propia transformación.